Bienvenidos a Por la Izquierda a través de Ver TV Noticias y también retransmitido por aporrea.org. Hoy estaré acompañándolos en la ausencia de Iber Barreto, ya que anda resolviendo asuntos familiares. Le damos y le brindamos todo el apoyo. Esperemos que todos estos problemas se resuelvan. Es posible que no esté con nosotros en varios programas, así que seguramente tendremos algunos acompañantes en los próximos programas para poder complementar toda la información que tratamos de analizar y de brindar a través de este espacio. Hoy queremos empezar el análisis de las informaciones con base en lo que han llamado un plan de emergencia, plan económico de emergencia de Capriles. Hoy el eterno candidato Capriles Radonsky vuelve a la palestra y se lanza nuevamente en campaña. Ahora trata de abordar el tema económico. Estamos viendo en el Universal cómo titula el Universal, afirmando que Capriles propuso plan económico de emergencia con dólares de canje de deuda. Y queremos un poco analizar y desmontar todo lo que ha afirmado Capriles, el gobernador Capriles Radonsky, en relación con esta propuesta, porque vemos que aun cuando aparenta un esfuerzo de propuesta de país para salir de la crisis, vemos que no se atreve, o mejor dicho, claramente oculta lo que realmente podría permitir solventar los problemas e incluso muestra claros sesgos y posturas que creo que debemos analizar en profundidad. Así que vamos a dedicar los primeros minutos a tratar de comprender cuál es esta propuesta por parte de Capriles Radonsky y no solamente desmontarla, sino brindar alternativas que desde la izquierda realmente se podrían plantear y que simplemente desde una visión de derecha como la que plantea Capriles Radonsky es bastante difícil que realmente tenga algún impacto real. Es un poco más de lo mismo en relación con la crisis que hoy se está viviendo. Capriles Radonsky, además de tratar de enganchar un poco con la gente, tratando de proponer un aumento del 50% del salario, cosa que no corresponde proporcionalmente a un mandato de la Constitución, porque aumentar el salario un 50% no satisface lo que en nuestro plan de país definido por un proceso constituyente, colocó en su articulado, cuando dice que el salario de los venezolanos debe estar basado, debe estar calculado sobre el salario, sobre la necesidad de la cesta básica. La cesta básica no es solamente la alimentaria, es la que va más allá. Y esos cálculos, así de sencillo, sobrepasan la posibilidad de que sea no menos de 20.000 bolívares un salario mínimo hoy en día. Ahora bien, suena muy bien decir que es un 50% más, pero un 50% más apenas cubriría el 50% de la cesta básica de lo que hoy está necesitando el venezolano para poder subsistir. Por lo tanto, tratar de engancharlo y no tratar de ubicar realmente el problema de cubrir las necesidades básicas del trabajador es, por supuesto, un artificio neoliberal que trata de simular lo que realmente es el objetivo fundamental de la propuesta de Capriles. Eso por una parte. Por la otra, habla de manera populista también en relación con 250 millones para comprar útiles escolares a 9 millones de estudiantes. En todo caso, un fondo de este tipo no habla específicamente cómo sería administrado o cómo sería adjudicado, pero en todo caso el problema no se resuelve en este momento con mayor adjudicación de recursos a través de fondos, sino en resolver realmente el problema estructural del asunto económico en el país. Sobre algunas cosas estructurales, Capriles toma algunas ideas y trata de analizar algunos elementos como por ejemplo la propuesta de que la resolución del problema productivo en el país se soluciona devolviendo las empresas expropiadas a sus dueños. Si más no me equivoco, habla de una cifra de 300 y algo de empresas que plantea él que deberían ser devueltas a sus originarios propietarios. La pregunta es la siguiente, Capriles. La resolución del problema de la improductividad de estas empresas es porque está en las manos del Estado,
y pensar que realmente estando en las manos de sus propietarios originales sería una solución real y concreta, o por qué no plantear la posibilidad de que realmente estas empresas estén en manos de los trabajadores. Ahí Capriles está exactamente en el mismo plano de propuesta del presidente Maduro, cuando en el 1 de mayo el presidente Maduro afirma que los trabajadores no están en capacidad aún de poder resolver asuntos en el área económica y asumir el control obrero. Capriles asume exactamente la misma postura, niega a los trabajadores la posibilidad de que tengan injerencia en relación con los procesos productivos. Nosotros desde Marea Socialista hemos hablado reiteradamente sobre este tema y hemos coincidido en el hecho de sorprendernos, porque permanentemente se le echa la culpa a quien no la tiene y se trata de poner y adjudicar la responsabilidad de la resolución de los problemas a quien ha demostrado ser incapaz. Aquí, tanto el Estado como los dueños originarios, entre comillas, de esas empresas, los dueños capitalistas de esas empresas, han demostrado ser incapaces, porque no es un problema de la quinta, en la cuarta tampoco se producía, no había una producción suficiente para el abastecimiento de las necesidades del país. Cualquiera diría en este momento, bueno, pero por lo menos se producía más que hoy, sí, correcto, pero ¿por qué se producía? Se producía porque había un desvío permanente de recursos hacia esas empresas que vivían de manera parasitaria. No digo todas, seguramente puede haber alguna excepción, yo no tengo ninguna duda, y que alguna de ellas realmente haya sido realmente productiva. Pero recordemos que muchas de esas expropiaciones fueron incluso como consecuencia de que eran empresas que ya estaban abandonadas. Eran empresas que ya sus dueños no producían. Eran empresas que estaban operando al 10, al 15, al 20% o incluso algunas estaban cerradas. En ese sentido, y también hubo expropiaciones injustas, sin duda alguna injustas porque lamentablemente se quitaron cuando estaban en condición de productividad y ahora cayeron en desidia. Pero el problema ahora es que eso es parte del Estado, es una propiedad de todos los venezolanos. Y siendo una propiedad de todos los venezolanos, ¿por qué no podemos permitir que quien nunca ha podido demostrar si es capaz o no de ser eficiente tenga la oportunidad de hacerlo? Los trabajadores en Venezuela nunca han tenido la posibilidad de ejercer el control obrero. Y estas empresas que plantea Capriles, que pueden resolver el problema, hoy difícilmente en manos de los propietarios capitalistas solventarían el problema, porque al final, incluso haciéndolas productivas, la sed de venganza de esta gente a quien se les expropió estas empresas podría profundizar un problema de la fuga de capitales. Otro aspecto que analiza Capriles, que parece interesante, es el asunto del tratamiento de la deuda externa venezolana. Primero, él dice que el problema de liquidez se resuelve tratando de cobrar la deuda que tienen otros países con Venezuela, ignorando que esta deuda se va pagando de manera paulatina y quizás con algunas medidas que son un poco desproporcionadas para el país en relación con las ventajas de poder cobrar rápidamente. Lo irónico es que hay países que han estado desesperados por querer pagar la deuda y nuestro gobierno lamentablemente no ha encontrado la metodología o no ha querido encontrar la metodología para poder cobrar estas deudas. Pero en todo caso, tanto él como José Guerra hablan de la posibilidad de establecer un refinanciamiento de la deuda. Una manera muy elegante de decir, a ver cómo regateamos un poquito de dinero para ver si tenemos mayor liquidez. La verdad es que el problema de la deuda externa no es un problema de refinanciamiento. La deuda primero como problema es un problema que se basa en auditar la deuda, no en refinanciarla, en aceptar que ha habido desproporciones en relación con la asignación de los montos y de la adquisición de estas deudas, pero además también poder ubicar a los responsables de por qué este tipo de negociaciones de la deuda externa venezolana hoy desfavorece la posibilidad de tener suficiente liquidez de divisas para poder resolver los problemas del país. Pero lo otro es lo siguiente, lo que no es capaz de decir Capriles es que nosotros lo que debemos es entrar en la necesidad de una postergación de la deuda externa para poder tener hoy suficiente liquidez para poder invertir. No es un problema de refinanciamiento, es un problema de cese del pago de la deuda, de manera negociada, acordada.
para poder convencer a los acreedores de esta deuda que si no resolvemos nosotros en este momento nuestros problemas de liquidez y de caja, el problema no va a ser que le paguemos este año, sino que no vamos a poderle pagar el año que viene, ni el otro arriba, ni el otro arriba. Porque hoy el dinero que estamos necesitando para poder generar las importaciones y que lamentablemente hoy genera escasez por consecuencia de un mal manejo de estos recursos, están en el país, existen en el país. Los tenemos, pero los estamos desviando, se los estamos dando a nuestros acreedores. Entonces, la necesidad de una auditoría a la deuda externa es fundamental. Pero por otra parte, una cosa que obvia Capriles, aún a pesar de que hace el señalamiento del control de cambio en Venezuela, es un control que incide de manera directa en todo lo que es la posibilidad de la fuga de capitales. Él no habla nunca de la fuga de capitales. Él no dice que tanto empresas de maletín como transnacionales, como la banca privada y pública, como en un sector corrupto del gobierno, son cómplices de una fuga de capitales que sobrepasa los 259.000 millones de dólares. Y que el problema es que nosotros debemos auditar cómo, por qué y quiénes son los responsables. Porque en todo el planteamiento de Capriles, aún a pesar de que hace el señalamiento de que el gobierno es corrupto, sin embargo no es capaz de aceptar que aquí hay un sector privado que también es cómplice de la fuga de capitales y que también es cómplice de lo que está viviendo hoy la economía venezolana. Aquí, tanto en un sector corrupto del gobierno, como un sector corrupto de la banca, como un sector corrupto empresarial, son responsables. Ahora, el gobierno dice que son los capitalistas dicen que son los del gobierno, ninguno se mete con la banca. Pues creo que es hora de ponerle nombre y apellido a los responsables de las fugas de capitales. Y Capriles no es capaz de hacer eso porque, por supuesto, él no va a poder señalar a quienes financian todo su aparataje y todo su andamiaje en relación a lo que son los intereses económicos que él representa y que plantea muy claramente cuando hace este tipo de propuestas que lamentablemente lo que hacen es distraer. Con esto nosotros no podríamos salir de la crisis y mucho menos de aquí a diciembre. Lo que está planteando hoy Capriles básicamente es la posibilidad de la profundización de la crisis, porque además en ningún momento Capriles plantea que las medidas que se vayan a tomar en el país deben ser consultadas y legitimadas con el pueblo. Y ahí está el componente político. El componente político pasa por el hecho de que para Capriles unos técnicos son los que tienen la capacidad de definir, de mostrar y de orientar cómo salir de la crisis. Pero es imposible transferirle la responsabilidad a los trabajadores y es imposible hacer una propuesta para que el pueblo la legitime o incluso para que se abra un debate importante sobre cuáles son los elementos de salida mientras se están tomando otras que son absolutamente elementales y básicas. La necesidad de mejorar, de generar verdaderamente una estrategia de planificación de Estado es fundamental hoy en día. Capriles no le interesa que hoy es más difícil, es más fácil conseguir una botella de whisky que un paquete de pañales o un medicamento de primera necesidad. No, a él lo que le importa es ver cómo el dinero vuelve a fluir hacia el sector empresarial, pero no habla de la necesidad de que con base en una mejoría de la condición salarial tomada de la cesta básica, podamos nosotros tener hoy una verdadera liquidez en función de la reorganización de toda esa masa monetaria que está regada por todo el país, para que en lugar de estar en manos de los empresarios o en lugar de estar en manos de los corruptos, esté en manos de la gente a través del salario, con la posibilidad de que haya una valoración justa del trabajo. Capriles no puede privilegiar en su discurso, es imposible porque no le conviene, privilegiar a aquellos que viven de su trabajo sobre aquellos que viven del trabajo de los otros. Y ese es el gran dilema del planteamiento de un plan para salir de la crisis por parte de Capriles, que lamentablemente al final lo que podría es hundirnos mucho más en la crisis. Capriles y la Mesa de la Unidad Democrática hoy están tomando algunas ideas en relación con planteamientos que sectores políticos han planteado de izquierda y lo ha barnizado de postura neoliberal para poder entonces tratar de empaquetar algo que definitivamente no logra solventar el asunto porque no se va a lo estructural.
Y lo estructural es primero la asignación de responsabilidades y que paguen los responsables en relación con la crisis, por una parte. Y por la otra es generar una replanificación, un reordenamiento de las cuentas. Y un reordenamiento de las cuentas implica, como ya hemos dicho, que incluso se cese en el pago de la deuda externa, cosa que sería incapaz él de afirmar con nombre y apellido. Por supuesto que también la necesidad de que el pueblo sepa con nombre y apellido quiénes son los responsables de la fuga de capitales y que esos que están apropiados indebidamente de los recursos fuera de nuestro país, pues también paguen de manera responsable. Incluso incautando los bienes de aquellos que se han llevado esos recursos para poderlos vender y sobre esa venta entonces generar una vuelta, por lo menos de algún porcentaje de esos recursos que se han ido del país. Por otra parte, es fundamental y necesario comprender que el problema de la fijación de las tasas de control cambiario, por supuesto que siendo un elemento absolutamente distorsionante, no implica el hecho de que al buscar la posibilidad de la unificación de la tasa cambiaria, se elimine el control de cambio. Él ha dicho que el control de cambio debe durar un tiempo más. El problema es, Capriles, que el control de cambio por ahora es imposible que sea suspendido y eso no lo dice, porque hoy quien genera el 96% de las divisas es PDVSA, es el Estado. Y por lo tanto es lógico que quien produce el dinero tenga el control sobre esos recursos. Ahora bien, puede haber mucho debate en relación a cómo fijar la tasa y cómo debe fluctuar la tasa. Pero esta fluctuación no debe estar alejada y por el contrario, el salario debe estar anclado a la variación que se genera en este sentido. Solamente hacer un cálculo de que con un 50% del aumento del salario mínimo se puede resolver o paliar el problema no es una solución estructural que se necesita hoy. Pero también es imposible que Capriles hable hoy, porque no es parte de su política, el reconocer que los consejos comunales y las comunas son estructuras potencialmente productivas para el país. Él centra toda la atención en el hecho de devolver a los empresarios sus empresas, sus propiedades, pero no habla de cómo reactivar el aparato económico a partir de la participación de la gente. Tenemos cientos de estructuras a nivel nacional que tienen la potencia y que de hecho ya están produciendo, pero que lamentablemente no tienen una orientación y una vocación de estímulo por parte del gobierno, a pesar de que Chávez lo dio como mandato en el golpe de timón el 20 de octubre del año 2012, pues lamentablemente los consejos comunales y las comunas en su gran mayoría terminan siendo unos receptores, unos pedidores de recursos, pero no unos productores, no unos aportadores en el Producto Interno Bruto. Creo que la incorporación de esos sectores para estimularlos a ser productivos, además de ampliar el concepto de la propiedad, cosa fundamental y necesaria, porque está muy bien que se estimule, que dentro de la política económica se estimulan a las pequeñas y grandes empresas, a las pequeñas y medianas empresas, pero a las grandes empresas, esa que defiende Capriles, son aquellas que deberían en este momento estar produciendo divisas al país o que debieron producir antes del gobierno del presidente Chávez y que nunca produjeron y nunca demostraron ser capaces de producir divisas al país. Y hoy lo que necesitamos es que el rentismo petrolero sea superado, empiece a ser superado. En el único momento en que en el país se pueda superar el problema del control de cambio es cuando al país la mayoría de las divisas que se ingresen no sean producto de PDVSA, sino que sean producto o consecuencia de emprendimientos productivos, empresas privadas, de empresas de propiedad social, de control obrero, de las que a usted le pueda dar la gana en el sentido de las opciones que existen en función de las formas de producción. Pero mientras el 96% de las divisas las produzca el Estado, no puede haber una sustitución del control de cambio y eso jamás lo va a asumir Capriles Rodonsky. Pretendíamos abordar algunas otras informaciones, pero quisimos escoger esta en especial porque creemos importante y fundamental abrir un debate responsable en relación con el asunto económico del país, pero más aún
necesitamos convocar a todos los sectores a que se apropien de esta discusión, porque el problema económico es hoy el que nos agobia. El gobierno del presidente Maduro ha postergado cualquier medida. Eso también es una política, pero es una política lamentablemente perversa en relación con la posibilidad de la salida de la crisis. Y se prioriza lo electoral. Pero Capriles, la Mesa de la Unidad Democrática, está exactamente en el mismo juego. No quiere debatir, no quiere incorporar a la gente en el debate. Nosotros no decimos que debatan con Nickmer Evans o con Marea Socialista, no, que se debata con la gente en función de la prioridad, que se debata con los trabajadores, la manera sobre la cual se debe mejorar la calidad de vida y el salario, que es fundamentalmente la posibilidad de la construcción del socialismo. Un salario, un trabajo bien valorado con un salario justo es realmente la base fundamental y estructural del socialismo si este trabajo además también es productivo. Lo demás es absoluta politiquería y creo que es importante que nosotros mantengamos un nivel de debate sobre estos temas. Hasta aquí por la izquierda el día de hoy. La próxima semana incorporaremos otros temas, haremos un debate mucho más variado y seguramente volveremos a tomar este aspecto de la economía que es fundamental para nosotros. Recuerden, se pueden comunicar a través del Twitter @NickmerEvans. Un abrazo del tamaño de la patria grande.